Hola, bendiciones, ¿cómo están todos ustedes? Les doy la más cordial bienvenida, su amiga y hermana en Cristo, Olga Cano. Bien, estoy sirviéndoles a ustedes con muchísimo gusto para enseñarles el tema de sueños y visiones. Hoy es nuestra 12ª entrega de nuestra maravillosa serie de sueños y visiones. La verdad es que hemos tenido una grande responsabilidad que Dios ha depositado en nuestro corazón para poder mostrarles y enseñarles sobre cómo manejar, cómo interpretar o qué hacer en determinada situación cuando tenemos un sueño o una visión. Bien, hoy quiero hablar sobre los diferentes tipos de ataque espiritual que podemos sentir. Cualquier hijo de Dios, cualquier siervo, cualquier guerrero, máxime si te dedicas a la guerra espiritual o te dedicas a la intercesión, obviamente van a haber ataques espirituales. Y hay diferentes tipos de ataques. Unos es en el cuerpo físico, desde el mundo espiritual hasta el cuerpo físico, y hay otros del mundo espiritual al cuerpo espiritual, y hay otros de los espíritus humanos de las personas. Bien, en la próxima yo les voy a explicar uno por uno, pero el día de hoy quiero enfocarme solamente en lo que es los actos de hechicería que son ejecutados cuando tú duermes o yo duermo en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo espiritual. Lo que es la hechicería, la brujería, cualquier tipo de hechicería, se refleja, se hace en el mundo espiritual y se ataca tu cuerpo espiritual y después se refleja en el cuerpo físico, pero todos los ataques inician en el mundo espiritual, en el cuerpo espiritual. Entonces vamos a hablar de cómo nosotros podemos cancelar o rechazar, repeler una actividad de hechicería en el mundo espiritual. Vamos a comenzar leyendo lo que es el profeta Ezequiel, capítulo 13, a partir del versículo 17 hasta el 21, que la letra dice así: Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón y profetiza contra ellas. Y di: así ha dicho Jehová el Señor, ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida. Bien, después explico eso, pero aquí está hablando de que en el vuelo cazan las almas, o sea, en el mundo espiritual. Dice el versículo 19: y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, estoy contra vosotras y vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo, o sea, en el aire. Yo las libraré de vuestras manos, dice el Señor, y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotros cazáis volando. Romperé asimismo, dijo el Señor, vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Aquí está el Señor mandando una advertencia y una amenaza, y está diciendo: romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano, y sabrás que yo soy Jehová. Porque obviamente aquí hay un juicio que el Señor va a levantar contra toda persona que se dedica a la hechicería, cualquier rama, cualquier giro, ¿sí? Bien, aquí dice la palabra de Dios, el profeta Ezequiel está explicando cómo este tipo de personas en el mundo espiritual, a través de sus conjuros y hechizos, atrapan las almas de las personas, las almas de los hombres y las mujeres en el mundo espiritual. Las amarran,
¿sí? Les hacen amarres. Bien, aquí dice que con velos mágicos. Se utiliza la magia, sea blanca o de cualquier tipo de magia negra. De todas maneras, ellas hacen este val y atan a las personas. Bien, desde que nosotros ahora sabemos que aquí el profeta Ezequiel está diciéndonos la palabra, que estas personas se dedican a esta actividad, por eso tú y yo, que hemos tenido sueños que a lo mejor no hemos entendido, sueños en los que se nos estaba haciendo algún daño o nos estaban haciendo participar en una actividad de la hechicería, es porque alguna mujer de estas o algún hombre de estos están lanzando hechicería. En el libro de los Salmos ustedes pueden encontrar mucho sobre cómo se ejecuta este tipo de trabajos. Yo les recomiendo que hagan un estudio exhaustivo del libro de los Salmos y ahí les va a enseñar cada actividad que ellos hacen en la noche, en lugares oscuros, lanzan iniquidad, lanzan conjuros. En una serie próxima yo voy a explicar todo esto en cuestión del libro de los Salmos, todo lo que abarca el libro de los Salmos. Bien, entonces para que quede más claro, sí hay actividad en el mundo espiritual y acuérdense que lo que es la visión y el sueño es un portal abierto al mundo espiritual. Obviamente podemos ver cosas de Dios, cosas del enemigo. Así que nuestro espíritu debe estar alerta. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros debemos orar y velar sin cesar, constantemente. Tenemos que estar tan empapados e impregnados de la palabra de Dios, poderosamente de la unción de Dios, que nuestro espíritu, cuando estemos dormidos en el cuerpo físico, nuestro espíritu pueda recordar la palabra y entonces levantarse contra alguna maldad que esté en el mundo espiritual de las tinieblas. Entonces, dicho esto, dejamos aclarado que estas personas trabajan en el mundo espiritual y que esos hechizos que hacen, los hacen en el cuerpo espiritual. Normalmente este tipo de personas trabajan en contra de comunidades enteras o de ciudades enteras o a nivel país. Es similar a los profetas verdaderos. De hecho, ellos son los profetas falsos. Ellos son los reales profetas falsos. Nosotros somos profetas verdaderos, pero los hechiceros son profetas falsos. Bien, ellos lanzan conjuros contra toda la ciudad, la familia, negocios, qué sé yo, comunidades o a veces a personas particulares. En este caso, nosotros como pueblo de Dios no podemos estar pensando que es a nivel particular, aunque pudiera darse el caso, pero casi siempre es un ataque directo a la iglesia, un ataque directo al cuerpo de Cristo o a cierta congregación. Bien, por eso es que nosotros debemos estar alerta. Todo aquel que se mueve en el movimiento profético o que es un guerrero de Dios tiene que estar alerta, porque estas personas no descansan ni de día ni de noche. Nosotros tenemos que estar orando constantemente, continuamente. Muy bien, protegiéndonos con la sangre de Cristo, cubriéndonos con la sangre de Cristo y obviamente teniendo todos los pecados confesados, porque si nosotros tenemos pecados sin confesar, es un derecho legal para que pueda obrar alguna maldición. Bien, entonces hay otro pasaje en la escritura que no lo voy a leer, pero lo voy a decir en este momento. Es cuando alguno de los, por ejemplo, creo que fue el profeta Juan, que el Señor le dice, que se me hace que es el profeta Juan o Isaías, que el Señor le dice, ¿qué ves? Dice, ve un librito. Entonces dice, tómalo y cómetelo, cómete el librito. Cuando te lo comas, te vas a ver dulce a tu paladar, pero en tu vientre te va a amargar. Bien, eso se refería a que el profeta debería de haber tomado ese mensaje que era duro para el pueblo y tenerlo que dar. Con esto quiero mostrar, junto con lo que acabamos de leer en Ezequiel, que la actividad espiritual sí se puede dar. Puedes tomar algo en el mundo espiritual, algún brebaje, alguna infusión, alguna bebida o alguna comida que te va a hacer daño en el mundo físico. Bien,
ya traje esas 2 lecturas bíblicas para que ustedes vean y observen y estudien lo que realmente está pasando. Ahora sí, bueno, pues voy a contarles 2 o 3 ataques de hechicería que en algún momento llegaron a mi vida. La verdad es que no creo que haya sido una persona en específico, pero si acaso fue, bueno, la bendigo y la perdono en el nombre de Jesús. Yo me cubro con la sangre de Cristo de toda represalia, aún al estar enseñando este tipo de enseñanza. En el nombre de Jesús me cubro y sé que los ángeles de Dios me rodean. Bien, en una ocasión vi una mujer como más o menos de esta estatura. Era una mujer de color, de subida de peso. Traía un turbante alto con muchas telas aquí arriba y traía muchos collares, así muchos. Y esta mujer, más o menos como a 2, 3 pasos de mí, me dijo, ¿quién eres? Y yo le dije, soy hija de Dios. Y me dijo, no es cierto, eres una bruja. Y se arrimó hacia mí. Entonces yo le dije, la bruja eres tú. Entonces me dijo, no, eres tú. Entonces yo le dije, la bruja eres tú, en el nombre de Jesucristo. Entonces cuando yo pronuncié esas palabras con poder, ella saltó y giró en el suelo. Entonces yo puse mi pie sobre más o menos lo que era el hombro de ella, o aquí la espalda media. Puse mi pie allí y dije, en el nombre de Jesucristo. Y se tuvo que ir. Posiblemente esa persona venía de otro lado. Recuerden ustedes los viajes en espíritu, entonces posiblemente esta persona venía de otro lado. La reprendí en el nombre de Jesús, quiso asustarme, se fue. Bien, en otra ocasión yo empecé a sentir que como que me picaban en la cabeza. Tenía un piquetito por aquí, oh Dios, me duele. Y otro por acá, ay, ay, ay. Y más tarde, 1 hora o 2 horas más tarde, ay, hay otro piquete por acá, hay otro. Yo todavía no sabía qué era. La verdad, hace algunos años de esto, yo no sabía todavía que eran ataques. Entonces, yo pues me tocaba y, ay, me duele el piquete. Entonces yo le pregunté a una hermana en Cristo que es guerrera, en el nombre de Jesús. Entonces yo le pregunto y le digo, hermana, mire, pasa esto. Me dan unos piquetes aquí y luego pronto por acá y me duele mucho. Se me pasa y luego me da otro en otro lado. Entonces me dijo, hermana, cada vez que usted tenga un piquete de esos, póngase aceite de la unción. Ore en el nombre de Jesús y póngase aceite de la unción. Dijo, están haciéndole una hechicería con agujas. Entonces, bueno, dije, vamos a hacerlo. Entonces yo regreso a la casa e inmediatamente después pues empiezo a orar. Cada vez que tengo un piquete, unjo con aceite donde tengo el piquete. Y como a las 5 o 6 horas ya no hubo más piquetes. Y gloria a Dios, se canceló ese mono que estaban haciendo, ese daño que estaban queriendo hacer, se canceló por el aceite de la unción y por el poder de la palabra, porque obviamente lo primero que ellos buscan es enfermarte aquí y soltar tu miedo en tus emociones. Entonces, desde ese punto nosotros tenemos que pararnos firmes en pie y decir que estamos vestidas de Cristo. Así que gloria a Dios, a través de esa oración, pues fue cancelada, cortada esa hechicería y no avanzó más. En otra ocasión, yo tengo, ahí veo, no voy a decir los nombres porque obviamente hay nombres de personas también. Veo en cierta casa 2 vasitos como de jugo o de café, de esos que ya venden. Entonces yo tomo uno, digo, ay, voy a tomarme este juguito. Entonces tomo ese disque jugo o café, no sé qué era, en esa casa. Yo oro, ¿verdad? Obviamente ya oré sobre todo esto. Esa casa no he estado involucrada en las cosas que a mí me pasaron, pero pudiera ser, porque uno es aborrecido y a veces uno no se da cuenta. Solamente por ser hijo de Dios, ya tiene enemigos. Entonces le tomo, destapo aquel vasito como de este tamaño y tiene así como dibujitos verdes y naranjas, y yo le tomo pensando que es un producto de la tienda y sabe tan dulce y tan rico, pero de verdad un dulce que yo no lo había probado nunca. Pero la consistencia era como aceitito, era agua con aceite,
pero estaba tan dulce, de verdad, delicioso. Entonces yo le tomé un trago y lo volví a poner ahí. Entonces yo me quedé pensando, dije, bueno, si esto fue una hechicería, en el nombre de Jesús la cancelo, porque le tomé, no debería haberle tomado. Es mejor no tomar nada en el mundo espiritual si no está uno seguro qué es. Entonces, pues yo oré, pero no oré tan a conciencia porque no estaba plenamente segura, sino que yo salgo al siguiente día y voy en mi auto. Entonces veo en uno de los postes de las avenidas donde había un anuncio de estas personas que hacen trabajos de estos. Entonces en ese anuncio decía endulzamientos, amarres y endulzamientos y no sé qué. Cristo reprenda las obras de las tinieblas, y toda hechicería, el Señor reprenda toda obra de las tinieblas. Entonces en ese momento, wow, entendí, dije, Señor, tomé un endulzamiento. Por eso es que sabía muy diferente a cualquier alimento. Entonces inmediatamente vine a casa, oré, confesé, Señor, perdóname, Jesucristo, en el nombre de Jesús, tomé un trago de esa cosa, no sé quién vino a hacer ese daño o qué querían lograr, pero en el nombre de Jesús me cubro con tu sangre, renuncio, rechazo y cancelo toda hechicería que hayan lanzado con ese tipo de trabajo. Y escupo y desecho todo lo que tomé, limpio mi cuerpo espiritual y cada órgano de mi cuerpo, en el nombre de Jesús no será dañado. Y ninguna arma forjada contra mí prosperará. Y tú puedes hacer ese tipo de oración y pararte firme en esa palabra y en esa autoridad que tú has tomado contra esas obras de las tinieblas. Bien, y pues en varias ocasiones hubo diferentes cuestiones como esa. Así que bueno, acabo yo de darles un ejemplo de los ataques de hechicería que pueden venir cuando tú estás dormido o dormida. Así que hoy considero que en nuestra entrega de Profetas Videntes el día de hoy aprendimos varias cosas. Aprendimos que el profeta o la persona, el Hijo de Dios, sea pastor o cualquier puesto que tenga, cualquier ministerio, si se mueve en el movimiento profético, o sea, logra ver el mundo espiritual, logra tener un discernimiento del mundo espiritual, es muy probable que tenga ataques espirituales de las tinieblas. Bien, yo quiero decirles que se pueden poner de pie ustedes y no tener temor. De hecho, nosotros hemos sido levantados para contrarrestar las obras de las tinieblas. ¿Por qué? Porque no solo van a ser a lo mejor ataques contra ti, puede ser contra algún familiar, algún amigo, un hermano de la iglesia o la misma iglesia. La misma iglesia. Yo pude ver en una ocasión, estaban haciendo, una mujer y un hombre, estaban haciendo una infusión especial para una congregación entera de un amigo querido mío, un pastor amigo de nosotros. Estaban haciendo esta infusión, lo estaban haciendo en la parte de afuera, había como la banqueta de la iglesia, ¿verdad? La parte de afuera, y estaban haciendo que las personas agarraran fila, tomaran fila para darles un traguito de esa infusión. Pero yo sabía que los dos, el hombre y la mujer, eran hechiceros y querían dañar toda la congregación. Entonces, en ese momento yo estoy entre esa multitud y corro con mi amigo el pastor y le digo, hermano, en el nombre de Jesús, que no tomen eso. Mire, aquel hombre y aquella mujer están haciendo ese preparado para dañar la iglesia. Entonces, en ese momento se termina eso y no lo toman. Después de varios días, yo hablé con él en persona y le hice ver esta visión que había tenido, para que obviamente él orara y estuviera más alerta. Entonces, bueno, hermanos, en el nombre de Jesús yo les pido que estén alerta, que estemos alerta, porque hay muchos ataques del enemigo, que estemos alerta. Siempre debemos estar orando por nuestros hijos, por nuestra casa, por medio de la palabra, profetizando la palabra y manteniéndonos como el soldado, ¿verdad?, en alerta. Dice que vestido de la armadura con que podamos apagar todo dardo del enemigo,
y que podamos tener el discernimiento para saber cuándo es una visión de Dios, cuando no es. Obviamente Dios nos ha permitido ver a veces el mundo espiritual y, como dije en algún episodio anterior, también veremos cosas del mundo de las tinieblas. Entonces nosotros somos soldados de Jesucristo, guerreros de Jesucristo. Él es nuestro capitán y podemos nosotros ejercer nuestro cargo de guerrero, no en el mundo, no solo en el mundo físico, al estar orando, intercediendo, amando, sino en el mundo espiritual, que de hecho ahí es donde se usan más los sueños y las visiones. Por eso son tan importantes. Bien, voy a dejarlos con el versículo de Ezequiel, capítulo 13, versículo 21, que dice así: romperé, dice el Señor, asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Esto dice el profeta Ezequiel, capítulo 13, 21. Pero les recomiendo que por favor lean desde el 17 o todo el capítulo, que habla más o menos de lo mismo. Entonces, en el nombre de Jesús los bendigo. Espero que hayan aprovechado esta información, esta plática, que les haya servido de no sé, un avance, las experiencias que su sierva y su amiga en Cristo ha tenido, para que ustedes se enriquezcan en la vida en Cristo y puedan avanzar. No tengan temor, ustedes sigan adelante, oremos, intercedamos siempre, siempre, y no desechemos los sueños y las visiones, sometémoslas a Dios, oremos por cada asunto. De hecho, en ese tipo de visiones y sueños, Dios te dice por qué orar o por qué interceder. Debemos estar listos y preparados. Los bendigo en el nombre de Jesús, les mando un caluroso abrazo, y si estás desanimado, ánimo, ánimo, sigue adelante. Nos queda poco tiempo y la palabra de Dios dice: erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Les invito para que nos acompañen en nuestros próximos videos. Dale like, suscríbete, compártenos desde donde nos miras, mándanos un mensaje, por favor, para saludarte. Si gustan que los salude con sus nombres desde aquí o que ore por ustedes, lo haré con muchísimo gusto. En el nombre de Jesús los bendigo. Y pues también para comunicarles que por favor busquen nuestro nuevo canal, que se llama Salmista Olga Cano TV, Profeta y Salmista Olga Cano TV, y pues ahí tenemos nuestro ministerio musical. Dios me los bendiga muchísimo.